A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de anticoncepción. En el programa previo les habíamos ya comentado sobre la anticoncepción en pacientes con enfermedades crónicas de diferente tipo y habíamos también iniciado con un poco de historia antes de entrar al tema, y hoy vamos a continuar con un poquito de datos curiosos de historia de la medicina, y vamos a hacer en referencia al primer ginecólogo de la historia de la humanidad, que es Sorano de Éfeso, quien recomendaba a sus pacientes, después de tener relaciones sexuales, colocarse en cuclillas y estornudar para evitar quedar embarazadas, y además también les recomendaba saltar 7 veces lo más alto posible cuando estas eran muy fértiles. Sin embargo, obviamente hoy sabemos que esto no daba resultado, ¿no? Claro, ¿no? Son métodos que hasta nos causan un poquito de gracia, son bastante curiosos. Luego aparecieron los condones, hechos de intestino de cerdo, pues los romanos fueron los primeros inventores de este preservativo. La particularidad es que era reusable. Lo hacían pues con el intestino de cerdo amarrado a la punta y pues lo remojaban en leche de cabra o leche de vaca, ¿no? Como les explicaba, este es un método que ellos lo reutilizaban. Claro, el uso del preservativo también se documenta en textos de Grecia y de Roma, en que, como tú mencionaste, usaban membranas de animales como cordero, cerdo, partes del intestino, vejiga y de peces, y estos eran reutilizables, o sea, los lavaban, los volvían a utilizar, lo que obviamente no era muy sano. Sin embargo, Falopio ya recomendaba el uso de preservativos de lino y de tripa de animal con la finalidad no solo de evitar la concepción, sino también las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. Claro, ellos ya tenían la idea de que estas enfermedades tenían un contexto de contagio por vía sexual. En la Biblia aparece mención sobre el coitus interruptus, ¿sí? Pues sabiendo Nan que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra para no dar descendencia a su hermano. En la religión musulmana pues no se opone a la anticoncepción. El coitus interruptus también aparece en primer lugar como un método anticonceptivo válido y se lo menciona en algunos textos de esta tradición. Hay que tomar en cuenta que a finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, ya se comienza a utilizar los espermicidas y los supositorios vegetales que inicialmente eran hechos con carbonato de calcio, vinagre y soluciones jabonosas como un método anticonceptivo ya un poco más basado ya químicamente, ¿no? Ya no solo basado en los métodos de barrera. En los años 1885 ya se tiene datos de los supositorios de quinina, y luego ya aparecen a partir de 1950 aproximadamente los surfactantes. Hipócrates recomienda que los dispositivos intrauterinos pues debían ser elementos extraños que podían ser colocados en el interior del útero. Esto se empezó a hacer con camellas. En 1928 se inicia la anticoncepción intrauterina moderna, que desde entonces ha ido mejorando su eficacia y su duración. Hipócrates, siendo el precursor de los dispositivos intrauterinos, pues siempre abocaba a colocar objetos extraños como piedras, elementos que venían de peces, conchas,
hasta viruta o estructuras de madera dentro del útero. Bueno, y a partir de todos estos métodos, después ya se han ido desarrollando los que son más eficaces, los que ya tienen una base científica y que ya no son tan echados de las supersticiones también, ¿no? Uh-huh. Así, para el año 1880 ya tenemos el aparecimiento del diafragma, y en el año 1993 el aparecimiento del preservativo femenino, que también son métodos de barrera, pero de uso en la mujer. Uh-huh. Sin embargo, y a pesar de que ya estamos en una época más moderna, todavía se están utilizando ciertos métodos que se puede revisar en internet, y que, claro, métodos caseros, y que obviamente no son comprobados no son efectivos. No tienen ninguna seguridad, inclusive pueden causar pueden causar daño en muchas ocasiones. Uno de estos son las duchas de Coca-Cola, que recomiendan luego de tener relaciones sexuales para interrumpir el proceso del embarazo. Obviamente esto no tiene ninguna base científica, por lo que es muy importante siempre cotejar la información que nosotros recibimos, porque hay mucha información falsa, mucha información que no tiene ningún tipo de sustento. Obviamente esto no tiene ninguna efectividad. Uh-huh. Bueno, a partir de los años 50, de 1950, ya tenemos la anticoncepción hormonal, y que ha ido mejorando con los años. Primero se utilizaban solo a base de estrógenos, luego ya fueron combinados, posteriormente ya vinieron no solo las píldoras, sino también los anticonceptivos inyectables, y ahora en la actualidad que tenemos también los implantes subdérmicos, ¿no?, que son también a base de estrógenos, pero que pueden durar varios años. Tenemos hasta de 3 años de duración, y que es un método anticonceptivo que asegura continuidad y que la paciente esté siempre protegida. Uh-huh. Y obviamente que no amerita controles tan seguidos. Claro, también debemos hacer mención sobre la pastilla del día después. Claro que no es un método anticonceptivo, este es un método de emergencia. No es algo que pues la mujer va a utilizar cada vez que tiene relaciones sexuales y que tiene la duda que va a quedar embarazada, puesto que esta es una tableta que tiene una alta carga hormonal, y lo que va a hacer es un desequilibrio terrible hormonalmente hablando en esta mujer, ¿no? Bueno, entonces ya entrando en nuestros temas, pues te hago la pregunta: ¿una mujer que tiene insuficiencia renal puede embarazarse? Bueno, esta es una pregunta bastante frecuente, y que muchas veces se tiene el mito de que las mujeres que tienen enfermedades de los riñones o insuficiencia renal no pueden quedar embarazadas. Obviamente en este grupo de pacientes la concepción es más difícil porque tienen problemas hormonales, irregularidad de los ciclos, algunas pueden tener inclusive amenorrea, que quiere decir que no menstruan. Uh-huh. Sin embargo, sí son fértiles, pueden en cualquier momento quedar embarazadas, por lo que es indispensable siempre en mujeres en edad fértil con enfermedades de los riñones mantener un programa de planificación familiar y mantener una anticoncepción asegurada. Recuerdo un caso que tuvimos en el hospital de una paciente que se confió y se embarazó. Estando en hemodiálisis. Realmente no se confió, ella se embarazó pese a la recomendación clara de que no debía quedar embarazada. No porque sea una contraindicación absoluta, sino por todas las implicaciones que tiene un embarazo en una paciente que se hace diálisis, que ya por sí es un tratamiento que tiene un impacto hemodinámico bastante fuerte, que cambia todo lo que es el riego sanguíneo en los órganos, y a esto sumado el embarazo, que es otro impacto también en la hemodinamia, obviamente las complicaciones son severas. Como ya les mencioné, no es que las pacientes no son fértiles, sino que tienen mayor dificultad para concebir por los trastornos hormonales, irregularidad de los ciclos, también por la anemia que muchas veces tienen, y esto les hace que sea más dificultosa la concepción, y por la acumulación de productos de desecho como la urea, que es la que crea toxicidad y causa problemas para que se implante el embrión y para el mantenimiento del feto, ¿no? Yeah. Bueno, ahora te cambio la pregunta, pues. Hay mujeres jóvenes que se encuentran en tratamiento de diálisis. ¿Es posible que se embaracen? Lo que ya mencionamos previamente. Obviamente sí pueden embarazarse
con todas estas dificultades que hay, pero pueden quedarse embarazadas. Ahora, ¿cuál es el problema? Las múltiples complicaciones que hay tanto para la madre como para el feto. Primero, cuando ya logra llegarse a la implantación, el crecimiento fetal va a ser reducido, va a haber siempre el riesgo de un aborto, de una pérdida del bebé. El ambiente tóxico que tienen estos pacientes en la sangre por la acumulación de toxinas, de desechos que normalmente se eliminan en la orina, pese a que se hagan diálisis, estas toxinas siempre permanecen altas en la sangre. Entonces, en una paciente que esté en diálisis, se queda embarazada, obviamente se podrá mantener el embarazo y muchas veces sí puede llegar a tenerse el bebito, pero nunca va a llegar a término. ¿Por qué? Porque es una situación bastante compleja en el que va a incurrir en problemas de hipertensión arterial de difícil control. Se va a tener que hacerle diálisis seguidas, a días seguidos, por lo menos completar 20 horas semanales. No se puede realizar diálisis peritoneal por el hecho de que no podemos llenar el abdomen con líquido porque ya está ahí el bebito creciendo, y el embarazo tiene que ser finalizado antes del término, o sea, antes de las 38 semanas. Habitualmente se lo termina a las 34 semanas para evitar mayores complicaciones en la madre. ¿Tú has visto casos? Sí, he visto pacientes en diálisis que han tenido sus bebitos, pero obviamente con problemas, ¿no? Tanto problemas para la mamá porque han tenido que estar con hospitalizaciones prolongadas prácticamente durante el embarazo, todo el embarazo. Desgraciadamente en un caso el bebito salió con un problema de hipoxia cerebral, por lo que tiene problemas hasta ahora del desarrollo cognitivo. El otro bebito afortunadamente está bien, pero permaneció aproximadamente 60 días en la terapia intensiva neonatal por la prematuridad, y el caso que tú mencionaste antes, ese no llegó a un buen término, ¿sí? Tocó finalizarlo muy temprano, el bebito falleció. Sí, ya. ¿Qué métodos anticonceptivos se puede utilizar en una mujer con insuficiencia renal? ¿Cuáles son los ideales? Ya ahorita ya vamos al grano del tema. Claro, bueno, realmente se puede utilizar dependiendo de la condición de la paciente, porque no todas son iguales. Tenemos pacientes que tienen hipertensión, otras que no tienen hipertensión. Depende de la medicación que toman en forma habitual, y también la preferencia de la paciente que ya habíamos mencionado, ¿no? Hay que conocer cómo la paciente se adapta a un tratamiento y asegurar que el método que escoja sea utilizado en forma continua. Una de las recomendaciones siempre es el uso de preservativo, pero el limitante es el que ya habíamos mencionado en el programa previo, que primero que no asegura que no haya concepción porque puede estar mal colocado, puede romperse. Además depende totalmente de que el hombre quiera usarlo, entonces no depende realmente en sí de la paciente. Los métodos en pacientes que ya tienen hijitos, que ya tienen hijos previamente antes de tener la enfermedad, se recomiendan los métodos definitivos, como por ejemplo la ligadura de trompas, y en caso de que el hombre también quiera colaborar con la planificación familiar, la vasectomía es la más indicada. Pero también podemos utilizar métodos hormonales como la píldora, siempre y cuando la paciente no tenga una hipertensión no controlada. Podemos utilizarlo si es hipertensa controlada. Si no está controlada, los métodos hormonales es mejor dejarlos a un lado, ¿no? No sería la mejor opción. El control en cualquier método que se utilice, que obviamente necesitamos el asesoramiento ginecológico, tiene que ser con un control estricto. Claro, no es algo que vamos a dejar que la paciente lo lleve por su cuenta. Siempre, ¿no? En una enfermedad crónica no trabajamos solas en esto, siempre utilizamos la ayuda, acudimos donde el ginecobstetra que nos pueda guiar. Y pues en el embarazo de este tipo yo creo que no solamente sufre la madre, la familia del bebé, sino también sus médicos. Nosotros también sufrimos.
Claro, es obviamente la relación que tenemos los médicos que tratamos enfermedades crónicas, creo, con los pacientes, a mi parecer, que es mucho más estrecha que la que puede tener otro tipo de médico que vea al paciente en forma esporádica. Nosotros vemos a nuestros pacientes pasando un día o muy seguido, varias veces al mes, entonces crea un vínculo más estrecho. Entonces, lo que le pasa al paciente obviamente genera estrés, preocupación, y tiene también un impacto importante en el personal de salud que realiza el manejo directo del paciente. Entonces es importante que tenga buen asesoramiento y volviendo un poquito a los métodos anticonceptivos, antes de olvidarme, obviamente también podemos utilizar los implantes subdérmicos, podemos utilizar métodos inyectables, la T de cobre, todo, pero cualquier método que se utilice, o sea, realmente se puede utilizar cualquiera de los métodos, pero va a depender mucho del tipo de paciente, la preferencia y que el control sea estricto, la adherencia del paciente también a los métodos anticonceptivos. ¿Y en las pacientes que ya tienen un trasplante, qué decimos? Bueno, en las pacientes que tienen trasplante renal pueden embarazarse y la recomendación es que lo hagan al menos un año después del trasplante. ¿Por qué motivo? Porque después de un año de tener ya el injerto, el riñoncito en su cuerpo, ya podemos realizar una mejor adecuación de la medicación inmunosupresora que sirve para evitar el rechazo. Podemos disminuir las dosis, hay menor riesgo de infecciones y habitualmente, si el riñón está funcionando bien, la paciente está libre de toxinas. Entonces es un embarazo que puede llegar a término sin ninguna complicación. Sin embargo, obviamente una paciente trasplantada es una paciente que se le considera enferma renal crónica en independencia de que el riñón funcione normal, toma medicación en forma crónica, medicación que le baja las defensas, entonces no es exento de que pueda tener complicaciones en el curso del embarazo como hipertensión de difícil control, preeclampsia, eclampsia o que inclusive pueda perder el injerto renal durante el embarazo. Entonces esto hay que mencionarlo cuando la paciente nos comenta este deseo de quedar embarazada. Pero posterior a un año después del trasplante, es la recomendación, sí, que por lo menos esperen un año. ¿Y el sitio donde está el injerto no interfiere con el crecimiento del útero? No interfiere. Normalmente el injerto del riñón se ubica en la fosa ilíaca derecha, o sea, aquí en la parte baja del abdomen, cerca de la pelvis, entonces realmente no suele tener mayor problema. Pero claro, o sea, al momento de que crece el útero, siempre va a ser un espacio de ocupación. Va a depender también, por eso puede haber riesgo de pérdida del injerto, porque puede presionarse algún vaso sanguíneo del riñón trasplantado, puede obstruirse la salida del uréter, que es el que lleva la orina a la vejiga, porque está en un lugar que no es el habitual, el riñón, o sea, está en el abdomen, que no es donde normalmente está. Pero realmente son embarazos que pueden llegar a feliz término con menos complicaciones que obviamente que una paciente en diálisis, por ejemplo. Y una paciente que esté en diálisis, o sea, ¿puede suspender sus diálisis si está embarazada? Esto es un tema bastante complejo porque piensan que cuando se quedan embarazadas tienen que suspender la terapia de diálisis. Error. No se puede suspender de ninguna manera. La terapia de diálisis es un tratamiento que no es curativo, es un tratamiento de soporte que lo que hace es suplir la función, parte de las funciones de los riñones. Entonces no hay que suspender la terapia de diálisis, es más, tiene que ser más intensa. Como ya les había mencionado previamente, por lo menos se deben cumplir en hemodiálisis 20 horas semanales para tener una limpieza adecuada de toxinas, por lo menos 20 horas, o sea, tiene que hacerse por lo menos 4 horas diarias por 5 días a la semana. O sea, se aumenta la dosis de diálisis con la finalidad de limpiar sobre todo la urea y que disminuya el riesgo de mortalidad del feto, que no tenga tanto déficit de crecimiento intrauterino, porque ese es otro de los problemas, que nacen muy pequeñitos porque retrasan su crecimiento. Entonces las diálisis deben ser más intensivas. Nunca se debe suspender la terapia de diálisis. Claro, no es una indicación. ¿Y cambias medicamentos? Claro, es necesario cambiar, sobre todo en los pacientes que están en diálisis y que tienen presión alta. Es indispensable modificar el esquema para el tratamiento de la presión a uno que no cause problemas en el teratogénico, o sea, problemas de malformaciones a nivel fetal.
entonces hay que cambiar la medicación, normalmente la medicación antihipertensiva durante el embarazo y la lactancia. Y bueno, medicación adicional, las otras vitaminas y demás, no hay mayor problema, pero sobre todo la medicación para el control de la presión arterial. ¿Y el embarazo pues llegará a feliz término? No. Realmente no, es muy difícil, o sea, como también ya les mencioné, la mayoría tienen problemas la madre, que nos obliga a finalizar el embarazo en forma temprana, y muchas veces la prematuridad extrema hace que el bebito no sobreviva, o en su defecto, o sea, las complicaciones a nivel fetal por la hipertensión, por los medicamentos que estaba tomando inicialmente, por la misma inestabilidad de la parte hemodinámica durante la diálisis, hacen que frecuentemente los bebitos no nazcan o nazcan con problemas serios del desarrollo. Entonces sí es bastante complejo. Entonces llegar a un feliz término, no. Que se complete el tiempo de gestación, probablemente no, porque también se termina el embarazo aproximadamente a las 34 semanas, entonces hay problema, ¿no? Bueno, ahora empezamos con mis preguntas. Ahora vamos con las preguntas de las enfermedades autoinmunes. Y una de las preguntas más frecuentes es si una paciente con lupus puede quedarse embarazada. Pues la paciente con lupus puede embarazarse y llegar a un feliz término de su gestación, pero este embarazo será considerado un embarazo de alto riesgo. Pero para que este embarazo sea exitoso, pues se debe tomar en cuenta algunas recomendaciones. Al ser una paciente con lupus embarazada siempre, como les decía, es un embarazo de alto riesgo, y pues la condición es que durante el embarazo, el cuerpo de la mujer debe adaptarse inmunológicamente a este nuevo ser que está creciendo dentro de ella. Pero sabemos que pues el sistema inmune de esta persona, de esta mujer, no está bien. Entonces puede hacer de cierta manera, entre comillas, un rechazo hacia el producto o hacia la placenta. Peor si es que el lupus se está asociando con un síndrome antifosfolipídico. Entonces, ¿de qué depende? Pues va a depender mucho de la visita preconcepcional. Yo creo que no solamente en las pacientes con enfermedades autoinmunes se debe hacer la visita preconcepcional, sino también en toda enfermedad crónica. En toda enfermedad crónica. ¿Qué es lo que nosotros valoramos en la visita preconcepcional? Primero, si es que la enfermedad se encuentra activa o se encuentra dormida. Si se encuentra activa, pues obviamente le vamos a decir, usted no puede embarazarse. Pero si se encuentra dormida más o menos unos 9 meses o tal vez un año, le podemos dar luz verde y decirle, usted puede embarazarse. Este es el momento preciso de embarazarse, pero eso sí, siempre tenemos que hacer la consulta con el ginecólogo. Debemos saber en esta visita preconcepcional qué medicamentos ha estado usando la paciente. Te pongo un ejemplo, si la paciente ha tenido una crisis renal y hemos tenido que usar ciclofosfamida y es ese momento en el que se embaraza, pues estamos en serios problemas porque la ciclofosfamida es muy dañina para el feto. Es muy teratogénica, la mayoría de los embarazos se pierden debido a este medicamento, entonces no sería una buena idea, ¿no? Otra es saber cómo está la función renal, y ahí es cuando yo te pregunto a ti. Y le digo a la paciente, vaya donde la doctora López para su valoración, y tú me vas a decir cómo está su función renal, si está con proteinuria, cómo está ese riñón, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que en independencia de la valoración que se puede hacer antes de la concepción, al momento de quedarse embarazada van a haber cambios en el organismo de la paciente que pueden llevar a que cambie esta situación de la funcionalidad de los riñones. En una paciente sana, normalmente al quedar embarazada, los riñones filtran más, o sea, comienzan a filtrar mucho más, y los niveles de creatinina, que es lo que nos ayuda a medir la función renal, disminuyen, entonces mejora la función renal. Pero en las pacientes que ya tienen algún problema previo, como una enfermedad crónica o una enfermedad como el lupus que afecta directamente a los riñones, estos cambios que normalmente son hacia la mejoría en una paciente pueden crear mayor problema e incrementar, o sea, causar un daño que antes no tenía, o causar pérdida de proteínas en forma masiva que le van a llevar a un daño renal que antes no podía presentar. Entonces no podemos asegurar que la función renal va a estar bien durante el embarazo, ¿no?
Y claro, también debemos saber si es que este lupus no se está asociando a un síndrome antifosfolipídico. Aquí sí, en esta situación el embarazo va a ser un poco más complejo, porque tú sabes que es una enfermedad en la que se provoca trombos en la placenta, de tal manera que no existe el adecuado riego sanguíneo hacia el bebé. Entonces este bebé corre el riesgo a perderse, ¿no? Recordemos que el 30% de pacientes con lupus pueden tener un síndrome antifosfolipídico. Esto es lo que tenemos en este programa. Aún nos queda una larga lista de preguntas que en futuros programas las vamos a solucionar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.